Buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir una vez más, Señor, a tu casa, Señor, al altar de tu gracia. Venimos, Señor, quizás cansados, quizás con problemas, pero sabemos, Señor, que tú nos puedes dar, Señor, la solución a cada uno de nosotros. Oh Dios, venimos, Señor, en humildad a que tú vengas, Señor, y hables, Señor, a cada corazón, Señor, y que nosotros podamos ser llenos, Señor, de tu Santo Espíritu y podamos, Señor, mostrar a un Dios vivo, que la gente pueda ver, Señor, que no solamente es un cristianismo más, Señor, sino que hay un pueblo, Señor, que se está aparejando, Dios. Señor, así nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, que tú hables, Señor, a través de labios humanos, Señor, y también pedimos, Señor, que tú apartes todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra, y podamos ser libres, Señor, para poder escucharla, Señor, y vocearla. Así nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a ir a su palabra. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 105. Amén. Dice así su palabra: Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordado de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Que el Señor Jesucristo sea añadiendo la bendición a la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén, ¿verdad que es un motivo de gozo poder venir y escuchar de sus palabras, ¿verdad? Leemos aquí un cántico, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos. Amén. Entonces venimos, ¿verdad?, en un buen espíritu, a que Dios hable a nuestros corazones, porque yo creo que es lo más importante. Cada uno de nosotros debe tener un motivo por el cual se dirigió a este lugar, ¿verdad? Entonces no venimos tan solamente para hacer acto de presencia, sino que Dios tiene algo detrás de todo eso, ¿verdad? Quisiéramos hablar un mensaje que habló el ex profeta de Dios, discernimiento del Espíritu. Amén. Antes quisiera leerles un extracto, está en el mensaje Expresiones. Dice que hace 15 días mirábamos
la amnesia espiritual, ¿verdad? Nos olvidamos de cuál es el propósito en el cual nosotros estamos aquí. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a qué estamos acá, ni sabemos para dónde vamos. Dice que Job comenzó allí a meditar en todo eso. Dice Job allí en todo esto que le estaba pasando, él comenzó a meditar. Dice que él comenzó a considerar la naturaleza. Amén. Él comenzó a considerar cómo ese árbol tenía que morir y sus hojas caían, pero volvía otra vez a brotar. Amén. Dice, tan solamente mostrando la resurrección. Dice, eso es una expresión. Dice, una expresión dice la palabra expresión significa dar a conocer un sentimiento. Amén. Cuán hermoso es como Dios nos da a conocer un sentimiento de que Él nos ama, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos salir ese sol en la mañana, no es algo coincidencial, es que Jesucristo un domingo, ¿verdad? Él se levantó y Él volverá una vez más. Dice, tan solamente es una expresión del sentimiento, ¿verdad? De ese amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a entrar al tema. Dice, discernimiento. Dice, es el juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener el discernimiento para saber qué cosa está correcta y qué cosa está errada, ¿verdad? Y eso es a través de su palabra. Dice, para uno poder tener un discernimiento de algo, debe tener un patrón o algo por el cual usted se pueda guiar, ¿verdad? Cuando usted va a tomar una medida, entonces usted sabe cuál es la medida que tiene que tomar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos en nuestra vida cotidiana, debe de haber un patrón, ¿verdad? Y esa es la Biblia. Esa es su palabra. Él dio la Biblia para todo el mundo. No hay un musulmán, no hay un egipcio, no hay nada, ¿verdad?, que pueda decir es que es por esta otra vía. Solamente hay una vía y es la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver discernimiento del Espíritu. Hay algo muy precioso que está, creo que en la mayoría de folletos. Dice el hermano Branham, ni por un momento traigo un mensaje al pueblo para que ellos me sigan o se unan a mi iglesia. Dice, o para iniciar algún compañerismo y organización. Yo nunca he hecho eso ni lo voy a hacer ahora. Yo no tengo ningún interés en esas cosas, pero sí tengo interés en las cosas y pueblo de Dios. Y si puedo llevar a cabo solo una cosa, estaré satisfecha. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y el hombre, en la cual el hombre llega a ser una creación en Cristo, lleno con su espíritu y que viva de acuerdo a su palabra. Yo invitaría, suplicaría y advertiría a todos a que escuchen su voz en este tiempo y a que rindan sus vidas completamente a Él. Así como confío en mi corazón que yo le he dado mi todo a Él. Que Dios los bendiga y que su venida regocije su corazón. Amén. Yo creo que todos lo hemos leído. Dice, ese fue el motivo por el cual Dios trajo un profeta para esta edad, ¿verdad? No solamente para dividirnos y de pronto es que este es de la presbiteriana o este es de los testigos de Jehová o este es de X o Y denominación, entonces no podemos juntarnos. Dice el Espíritu Santo, usted y yo no estamos aquí para discernir un grupo, usted está para discernir una persona, ¿verdad?
dice, usted tiene que discernir es la persona en sí, qué espíritu tiene esa persona, qué propósito tiene él detrás de lo que él está haciendo. Amén. Dice, no tan solamente todo tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Si un hombre se para y tiene un don, dice, es solamente para su gloria. Si él está tratando de hacer algo diferente, entonces está totalmente errado. Amén. Dice aquí en este folleto, dice, se aproximan las elecciones a presidente. Dice, y quizás, dice el hermano Branca, quizás Dios me pueda mostrar quién va a ser el próximo presidente. Amén. Y quizás yo pueda ir y decírselo a una revista, y la revista quizás puedan y saquen, mire, el reverendo Branham es un gran profeta. Amén. Y dice, aún podría acertar con la cantidad de votos. Dice, pero eso no traería ningún beneficio al pueblo. Amén. Entonces debemos de vigilar cuál es el motivo y el objetivo por el cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos. ¿Cuál es su propósito al venir a la iglesia, verdad? ¿Cuál es su propósito al tocar un instrumento? ¿Cuál es su propósito al dirigir? No tan solamente sobresalir, sino que sea todo para la gloria de Dios. Dice, si eso está por fuera, entonces usted está errado. Amén. Dice, recuerden que cuando Dios usa sus dones, Él los usa para su propia gloria, para la gloria de su pueblo, para la gloria de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del reino de Dios. Por eso es que Él muestra estas cosas en su iglesia. Por eso es que Él tiene maestros, profetas, evangelistas y pastores. Ellos han sido dados para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Amén. Para eso Dios edificó allí en Efesios 4:11, ¿verdad? Maestros, profetas, evangelistas, tan solamente para la gloria de Dios. Dice, vosotros sed perfectos, amén, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Vino para qué? Para un pueblo santo, para formar un pueblo santo. Por eso Pablo dijo, yo pongo el fundamento como perito y arquitecto, y el que venga, ¿verdad? Él sabe cómo tendrá que seguir construyendo la casa. Entonces venimos para eso, ¿verdad? Para ser edificados en su palabra. Vamos a ir a Primera de Juan. El capítulo 4. Dice, cuando vemos las cosas en el mundo tal como las vemos hoy, tenemos una regla de Dios para discernir y probar los espíritus. Amén. ¿Verdad que estamos en el tiempo del fin, en el cual se iban a levantar grandes hombres, grandes ungidos, con grandes dones? Pero dice que los dones fueron dados a los hombres y a los rebeldes. Amén. Y todo don y toda dádiva proviene del Padre de las luces. Amén. Entonces todo don fue dado por Dios. Amén. Y para Dios. Dice, pero estamos en este tiempo en el cual cada uno de nosotros debe tener la capacidad de discernir ese espíritu. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino en carne? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Amén. Y sigue hablando allí de que el que es de Dios escucha las cosas de Dios. Amén. Pero que el que no es de Dios no puede oír estas cosas. Amén. Entonces, ¿cuánto le pueden dar un gloria a Dios? ¿Verdad que ha sido grande la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros poder ver el plan que Dios tiene desarrollándose a través de la historia? Dice, estamos en el tiempo del fin en el cual se está uniendo esto que es finito con lo infinito. Amén. Es el tiempo en que esas dos cosas se están uniendo. Debe ser lo más grandioso, ¿verdad? Para cada creyente, para cada cristiano, ver todas estas cosas suceder. Dice, pienso que nunca y de ninguna manera debemos juzgar a la persona por medio de la denominación a la cual pertenece, o al grupo con el cual se reúne, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o cualquier otro grupo. Nunca debemos juzgar a la persona por la denominación a la cual pertenece, sino más bien por el espíritu que él tiene. Vea lo que esta persona tiene en mente y cuáles son sus propósitos. Amén. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué objetivo tiene esa persona detrás de predicar? Quizás detrás de llevar un folleto, personas sinceras. Amén. Dice, en verdad nosotros no estamos divididos. Nosotros somos las piedras cortadas de diferentes formas, pero todo siendo para la gloria de Dios. Dice en Romanos 11:29, dice que irrevocables son los dones. Amén. Y en 1 Corintios 12:9 dice que hay diversidad de dones. Entonces hay que saber qué es lo que verdaderamente qué es lo que verdaderamente están enseñando. Dice, hay tanto en estos días con relación a los dones. Hay mucha gente que juzga a los demás por los dones que tienen. Yo creo que estas cosas son dones. Yo creo que los vemos en acción, son dones. Son dones dados por Dios, pero si no los usamos de la manera correcta, de la manera en que Dios quiso que fueran usados, entonces haremos más daño con los dones que sin ellos. Amén. Muchas veces hacemos más daño con esos dones que si no los tuviéramos. Muchas personas quizás se inflan o quizás dicen, bueno, es que yo tengo el don de sanidad, es que yo tengo el don de hablar en lenguas, yo tengo X o Y don, ¿verdad? O yo soy un gran predicador. Dice, muchas veces, dice el Espíritu Santo, quisiera que en la iglesia tan solamente hubiera amor fraterno. Dice, que no hubiera ningún caso de sanidad. Dice, pero que la iglesia esté unida. Debemos saber para qué son dadas las cosas. Ahora bien, si un hombre viene aquí con un don maravilloso, pertenezca o no a nuestra denominación, no lo juzgue. Usted por la denominación de dónde viene o cómo viene vestido. Lo que usted necesita es ver qué está procurando hacer con ese don. Dice, no importa cuán grande sea como maestro, cuán poderoso, cuán intelectual o cómo funciona su don, pues si él está procurando hacer algo para el beneficio del cuerpo de Cristo con ese don, el discernimiento espiritual que usted tiene le dirá que eso está errado. Amén. No importa qué don pueda tener la persona, ¿verdad? Quizás sea un gran maestro, un gran evangelista. Dice, pero si tan solamente es para hacerse algo más grande, entonces está errado. Dice, en ninguna ocasión nos fue dada la comisión para que discerniéramos el grupo al cual el hombre pertenece, pero fuimos constreñidos y ordenados por Dios para discernir el espíritu en el hombre, lo que él se propone hacer y lo que el Espíritu en su vida le está tratando de guiar a que haga. Amén.
Entonces, hay diferentes clases de dones. Dice, pero esta persona solamente debe tener un objetivo. Dice, y es guiarlos al Calvario. Dice, no hay otro lugar en el cual una persona pueda llevarlos. Dice, no los podemos llevar a un credo o a un dogma. Dice, solamente al Calvario. Dice, cuando usted puede ver esa gota de sangre que hay en su hermano, entonces usted va a verlo diferente. Amén. Usted no lo va a ver por encima, no lo va a ver por debajo. Solamente usted ve que Él es igual a usted. Usted no va a tratar de dividir a la iglesia. Es que ese hermano no sirve, ¿verdad? Tan solamente cada uno tiene un don diferente. Amén. Cada uno vino y fue colocado con un propósito diferente. Tan solamente nosotros debemos de buscar ese lugar en el cual cada uno debemos de estar. Quizás muchos apetecen, ¿verdad?, de pronto predicar o hacer cierta cosa para Dios. Dice, buena obra apetece. Amén. Dice, pero debemos de saber si lo estamos deseando espiritualmente o tan solamente es algo intelectual. El profeta de Dios dijo que, o lo vemos en la Biblia, dice, grandes hombres siempre rehusaron a ese llamado. Y muchas veces los jóvenes quieren rehusar a ese llamado para decir, no, es que yo sí lo tengo. Amén. ¿Quiere predicar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Tan solamente es algo intelectual. Dice, pero debemos de tener suficiente discernimiento. Dice, todo hombre, la pregunta es esta: ¿qué está procurando hacer este hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de su corazón? Entonces usted puede ver lo que está en el corazón de este hombre. Usted puede saber si sus motivos están inclinados hacia su denominación o hacia sí mismo o inclinado hacia las cosas del mundo. Amén. ¿Qué está procurando hacer este hombre? ¿Cuál es su propósito de su corazón? Amén. ¿Cuál es el propósito que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Amén. ¿Por qué queremos quizás venir? Amén. ¿Por qué queremos hacer cierta cosa? Tan solamente para ser vistos o tan ciertamente para agradar a alguien, o es para la gloria de Dios. Dice, todo hombre debe tener una iglesia a donde asistir. Usted debe tener un lugar, no debe vivir brincando de lugar en lugar, sino que debe tener un lugar, una iglesia a donde pueda asistir y pueda decir que esa es su iglesia. Usted debe tener un lugar en donde pagar sus diezmos y ayudar a sostener la causa. Amén. Dice, usted debe de saber eso. Si usted tiene suficiente discernimiento del Espíritu, usted debe saber cuál es su pastor. Amén. Usted debe saber cuál es su iglesia. Usted debe saber para qué se está congregando. Usted debe saber para qué está diezmando, ¿verdad? Es para sostener la causa, ¿verdad? Es para traer más almas, ¿verdad? Es para ver crecer su iglesia. Dice, pero cuando un hombre se para, y dice, cuando usted es un hombre y se para por toda la palabra de Dios, dice, usted no espere tener una gran iglesia. Amén. Dice, cuando usted verdaderamente se para por una iglesia, por su palabra, entonces usted resígnese quizás por tener una iglesia pequeñita o por predicar en la calle. Amén. Dice, motivos y objetivos de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron sus motivos y sus objetivos como lo debemos tener nosotros. Dice, ¿cuáles eran los motivos de los profetas del Antiguo Testamento? Dice, ellos hablaron tan solamente del Señor Jesucristo. Ellos todo lo que ellos hablaban era sobre la venida del Señor Jesucristo. Dice, desde Adán hasta Malaquías siempre fue lo mismo. Ellos tan solamente hablando de la venida del Señor Jesucristo.
Dice, y cada profeta mostró al Señor Jesucristo. Dice, hubieron hombres tan ungidos que cuando hablaron, pensaron que cuando hablaron lo que habló el Señor Jesucristo. Amén. Dice, Moisés fue levantado, ¿verdad?, con el objetivo de sacar a un pueblo. Dice, él rehusó a ser llamado el hijo de Faraón, ¿verdad? Él rehusó a todas las riquezas que habían allí en Egipto, tan solamente, dice, por seguir el vituperio. Dice, porque él sabía que era más grande, ¿verdad? Era más glorioso seguir a Dios. Dice que algunas veces estos hombres fueron tan completamente ungidos con el Espíritu que algunas veces actuaron como actúa el Espíritu que estaba dentro de ellos, y hasta parecía que hablaban de sí mismos. Fíjese cómo fue que el Espíritu de Dios hizo que se portaran esos hombres. Tomemos por ejemplo el gran profeta Moisés, quien no tuvo ningún objetivo egoísta. Él pudo haber sido el rey de Egipto. Amén. Él pudo haber sido el rey de Egipto, dice, pero todo eso lo tuvo por nada, ¿verdad? Dice, si él tiene, veamos un ministro hoy, si él tiene el bautismo del Espíritu Santo, él sabe que si predica la palabra, esto le cortará la fama. Amén. Vemos que Moisés, él rehusó todo eso. Dice, él hubiera podido haber tenido todo. Dice, pero él vio algo más grande. Amén. Dice, cuando él se asomaba, él veía allí hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Faraón miraba tan solamente esclavos. Cuando usted se para en su palabra, usted no ve tan solamente hermanos, ¿verdad? Tan solamente seres humanos, usted ve algo más glorioso, ¿verdad? Cuando usted ve a su hermano, ve algo más grande. Dice, Moisés estaba tan ungido que él se paró un día en la brecha. Amén. Dice, a él no le importó que Dios lo hubiera matado en ese momento. Dice, él se paró allí por el pueblo. Dice, cuando el pueblo desobedió, el pueblo de Israel desobedeció a Dios, entonces Dios dijo, apártate, ¿verdad? Voy a formar otra generación, apártate y yo los destruiré. Dice, pero él se botó allí en la brecha. Dice, y Dios le respetó eso. Dice, allí estaba el Espíritu de Jesucristo. Dice, cuando él estaba allí, dice, en el piso, dice, él vio, Dios no tan solamente vio un hombre allí en el piso, dice, él vio un hombre en la cruz. Amén. Por eso cuando nosotros venimos a su palabra, él no nos ve a nosotros, él tan solamente ve a través de la sangre y nos ve totalmente puros. Él tan solamente ve allí hijos e hijas de Dios. Dice, él estaba tan ungido. Dice, y cada hombre que Dios levantó, ellos actuaron como Jesucristo. Dice, José, un hombre, un tipo perfecto de Cristo. Amén. Dice, él fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos no pudieron comprender de que él era un hombre espiritual. Amén. Ellos tuvieron quizás ¿verdad? Celo porque él era un hombre espiritual, porque él podía revelar sueños. Cuando él pudo decir que sus hermanos se postraban y su padre y su madre, entonces ellos dijeron, bueno, ¿y este qué se cree? Amén. Entonces vino Jesucristo y vino allí con esa misma unción. Dice, y el mundo no lo pudo ver. Él tan solamente dijo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Él en ningún momento tomó gloria para él. Dice, yo todo lo que hago es lo que veo que el Padre hace. Amén. Dice, pero ellos no pudieron ver eso. Dice, él fue rechazado de allí, de entre sus hermanos. Igual que José. Dice, cada hombre mostró que estaba totalmente ungido, ¿verdad? Cuando David allí en el Salmo 22 dice, él comenzó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Mis huesos puedo contar.
me han horadado mis manos y mis pies. Dice el Espíritu Santo, dice, si un hombre hubiera pasado y lo hubiera visto allí, botado a él, hubiera dicho, cuán hipócrita es él. Amén. La gente ve a Dios manifestándose en este tiempo y lo llaman una herejía, cuán hipócritas, ¿verdad? Pero era la manifestación de Dios. Ellos no pudieron ver, ellos no tuvieron el suficiente discernimiento más años después para leer allí ese salmo y decir, es el mismo clamor, ¿verdad? Es Dios manifestándose en este tiempo, ¿verdad? Y usted y yo debemos de tener el suficiente discernimiento para saber si es de Dios o no. Amén. Discernimiento del Espíritu de Dios. Dice, no importaba cuán malo parecía ser, o cuánto podían decir de ello, el Espíritu de Moisés le dirigió directamente a la línea del deber. Amén. Moisés iba hacia la línea del deber. Dice, no importa cuán malo parecía ser, no importa cuán malo parezca ser, debemos de llegar a esa línea del deber. Es el Calvario, ¿verdad? Como ese jovencito que dice, él era el que menos sabía montar bicicleta. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Él era el que menos sabía. Dice, quizás él era el más nervioso de todos. Dice, y pusieron esa tabla para que todos pasaran. Dice, y los demás ciclistas, dice, todos ellos podían soltarse de las manos y caminar muchísimas cuadras, ¿verdad? Andar muchísimo. Dice, pero ese jovencito, él mantenía aferrado allí a ese manubrio. Amén. Dice, usted y yo debemos de mantenernos aferrados a su palabra. Cuando nos saltamos de la palabra de Dios, entonces tan solamente estamos presumiendo algo. Es Dios, ¿verdad? Dice, los demás comenzaron a caminar y se cayeron. Dice, pero este jovencito pudo llegar allí a la meta. Y todos le preguntaron, ¿por qué pudiste llegar? Pues porque él no tenía los ojos en la tierra, ¿verdad? Él tenía los ojos en la meta. Cuando usted tiene los ojos sobre la tierra, cuando usted tiene los ojos en su trabajo, en su familia, en todas las cosas que le estorban, entonces nos vamos a quedar a un lado. Pero usted debe tener sus ojos en la meta, ¿verdad? Un reino celestial, el cual es el que nos espera a cada uno de nosotros. No es algo ficticio, ¿verdad? Es una realidad. Tiene que ser una certeza en cada uno de nosotros. O si no, tan solamente vamos a tener un vacío, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, ¿para qué estamos acá, verdad? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos, verdad? ¿Será que nos morimos y ahí quedó todo? No, ¿verdad? Hay algo más. Por eso Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice, todos estos profetas mostraron a Jesucristo. Dice, cuán glorioso fue cuando vino ese Jesucristo, ¿verdad? Ese Jesucristo allí en poder. Un hombre quizás de baja estatura, sin hermosura para que el mundo le desease. Un hombre aparentemente bueno y mucha gente dice, él tan solamente fue un hombre bueno. Él tan solamente fue un hombre con buenos pensamientos, un buen pensador. Dice, pero él no fue eso, él fue más que eso, él fue Dios. Amén. Dice, hay gente que lo quiere hacer a él tan solamente un hombre, pero él fue un hombre Dios. Dice, la otra vez una mujer me dijo, es que yo le puedo probar a usted, hermano Branham, que Jesucristo tan solamente fue un hombre. Amén. Si yo se lo muestro a usted por la Escritura, ¿usted me lo va a creer? Sí, señora. Dice, y fue allí y le mostró, dije, cuando Jesucristo estuvo allí con Lázaro, dice, él lloró. ¿Ve usted que él era un hombre? Amén. ¿Ve usted que él era un hombre? Mírelo, ahí está. Dice, sí, él era un hombre.
ese hombre llamado Lázaro era como su hermano. Dice, él le estimaba. Y cuando él llegó allí a esa tumba, después de 3 o 4 días, dice, él tuvo tanto dolor que lloró como un humano. Dice, pero cuando se paró frente a esa tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Dice, ese no era un hombre, ese era Dios. Amén. Dice, hubo una vez cuando el Señor Jesucristo iba en esa barquilla. Dice, él era un hombre. Dice, él había caminado todo el día. Dice, él estaba cansado. Dice, él tenía hambre. Amén. Dice, y él dice, cuando se subió a esa barquilla, él se recostó y se quedó dormido. Dice, él era un hombre. Estaba totalmente rendido. Como cada uno de nosotros quizás venimos cansados, ¿verdad? Quizás venimos devastados, quizás venimos con miles de problemas. Dice, pero cuando esa marea comenzó allí sobre el mar, entonces todos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos, verdad? Nos vamos a hundir. Dice, habían más de miles de demonios allí tratando de ahogarlo. Dice, él se levantó y dijo, no tengan temor, ¿verdad? No debemos de tener temor. No importa cuántos problemas, cuántas cosas. Él no tan solamente no es un hombre, Él es Dios. Dice, Él se paró allí y todos estaban confundidos. ¿Qué vamos a hacer? Él se paró y dijo, cálmate, ¿verdad? Él le habló allí al mar. Él era Dios. Dice, Él un día tuvo hambre también, como todos nosotros. Dice, pero Él tomó pan y peces y los multiplicó. Amén. Ese es Dios. Dios siempre mostrándose y tan solamente nosotros no le podemos ver. Dice, ¿se ha dado cuenta usted? Cuando Jesús vino, Él fue amado del Padre. Jacob, el padre de José, le dio una ropa de muchos colores, el arco iris, el pacto. De la misma manera, Dios, el Padre, dio a su Hijo Jesús el pacto. Después de esto, sus hermanos judíos le odiaron, pero sin causa. No había razón para que le odiaran, porque él era espiritual y fue la palabra de Dios manifestada. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino para cumplir las Escrituras. Él vino para traerles paz. Amén. Dice, así como David, dice, David estuvo allí en el monte, dice, y él fue un rey rechazado. Dice, él estuvo allí totalmente, todo el pueblo le rechazó, ¿verdad? Dice, y él estaba allí y dijo, ¿cómo no me gustaría, verdad? ¿Cómo no me gustaría juntarlos como la gallina junta a sus pollos? Amén. Dice, ese era el Espíritu de Dios. Dice, y se acercó allí un hombre, un benjaminita, dice, él era quizás su hermano. Un hombre totalmente andrajoso, un hombre que estaba tullido por el piso y comenzó allí a maldecirle, ¿verdad? Comenzó allí a tirarle tierra. Dice, un hombre, un guardia le dijo, déjame que yo le quite la cabeza, ¿verdad? Tranquilo. Para eso Él ha venido, ¿verdad? Déjalo que me maldiga, porque Dios le ha dicho que me maldiga. Amén. Debemos de aún tener discernimiento en eso. ¿Por qué vienen? Quizás porque en el trabajo nos dicen lo que nos dicen, porque en el colegio nos dicen lo que nos dicen, ¿verdad? En la universidad, en donde nosotros estemos, muchísimas cosas, ¿verdad? Déjenlo que lo diga. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo, para esto yo he nacido, ¿verdad? Para esto nosotros hemos nacido. Nosotros nacimos para llevar el vituperio. Amén. Por su palabra. Discernimiento del Espíritu. Dice, si aquellos sacerdotes tan solo hubieran tenido el discernimiento del Espíritu del cual les estoy hablando en esta mañana, sin importarles cuánto hubieran podido decir los del mundo acerca de Él, entonces le hubiera conocido si tan solamente se hubieran fijado en la palabra.
Él nunca tomó la gloria para sí mismo. Ningún siervo de Dios tomaría la gloria o usaría el don de Dios para glorificarse a sí mismo o para hacer algo así por el estilo, sino por el propósito de su vida sería el de hacer algo para la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual usted ve esta misma cosa hoy en día. ¿Estarán tratando de glorificar a Dios o de glorificarse a sí mismos? Amén. Una pregunta, ¿verdad? ¿Estarán tratando de glorificar a Dios o de glorificarse a sí mismos? Ahora, el Espíritu de Dios obrando en el hombre hace que él se conduzca como Dios. Con razón Jesús dijo, no está escrito, vosotros sois dioses, y si llamó dioses a aquellos a quien fue hecha la palabra de Dios, ¿cómo podéis condenarme porque digo que soy hijo de Dios? Amén. Dice, a veces él es juzgado mal. Amén. Muchas veces juzgamos a Dios mal. Muchas veces juzgamos a las personas mal, ¿verdad? Tan solamente porque no piensan igual que nosotros. Quizás porque no tienen quizás la misma revelación que nosotros. Dice, la iglesia fue fundada, ¿verdad? Dice, bajo revelación. Dice, así hablaría un hombre intelectual, pero no uno que hubiera tenido el discernimiento del Espíritu. Hubiera sabido que él era el Espíritu de Dios el que clamaba en David. Cuando un hombre es ungido por el Espíritu de Dios, el tal actúa como Dios actúa, y la acción de Dios no es para dividirnos, sino para unirnos, porque somos uno en Cristo Jesús, y el propósito de Dios es de juntarnos. Amaos los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros. Muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? El amor. Cuán importante es el amor. ¿Qué si pudiéramos explicar la verdad, toda la Biblia? ¿Qué si pudiéramos tener múltiples de dones? ¿Verdad? ¿Qué tal si pudiéramos pudiéramos sanar a alguien, ¿verdad? ¿Qué tal si pudiéramos coger un monte y correrlo? ¿Cuán grande sería eso, verdad? Dice, pero si no tenemos amor para con nuestro prójimo, nada somos. Si no tenemos amor para nuestro hermano, nada somos, ¿verdad? Si no podemos mirar a nuestro hermano con amor, nada somos. Y eso es tan solamente aquí entre hermanos. Dice, ¿no hacen así también los republicanos y los gentiles? Sed vosotros perfectos, amén. Si no podemos amarnos entre nosotros mismos, cuánto más a las personas que verdad nos hacen mal, cuánto más a las personas que verdad que nos ofenden o que nos agravian, cuánto más si ni siquiera podemos soportar a nuestro hermano, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Veamos, a David cuando fue destronado como el rey de Israel y rechazado por su propio pueblo, ¿cómo subió al monte de los olivos que queda al norte de Jerusalén y miró hacia atrás sobre la ciudad y lloró porque había sido rechazado? Amén. ¿Cuánto más de Dios, verdad? Cuánto más de Dios cuando ve en lo que nosotros estamos, ¿verdad? Cuánto más cuando Dios ve la condición del mundo, ¿verdad? Cuánto más cuando Dios puede mirar, ¿verdad? Y ver cuán defectuosos somos cada uno de nosotros. Dice, y lloró porque él había sido rechazado. ¿Qué era? Era el Espíritu de Cristo. 500 años después, Jesús, el Hijo de David, estuvo sentado en el mismo monte contemplando la ciudad también como un rey rechazado y clamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Dice, tus diversas denominaciones y todo lo demás, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas,
y no quisiste. ¿Cuántas veces quise? ¿Podría usted colocarse en pie? Ahora el mismo Espíritu que estaba en David y que fue manifestado en su plenitud en Jesucristo está hoy en la iglesia clamando al pueblo. ¿Cuántas veces os quise juntar? Cuando usted ve separaciones y diferencias, la hermandad dividida y el uno en contra del otro en la vida cristiana, entonces eso hace que el Espíritu de Dios clame en su corazón. Esto es porque usted está procurando hacer algo para Dios. Un verdadero profeta de Dios, un maestro verdadero, es uno que procura traer a la iglesia a la unidad del Espíritu para que pueda reconocer a Dios sin que nos importe la denominación del hombre. Tenemos el discernimiento del Espíritu para discernir el Espíritu que está dentro del hombre, para así saber si es o no el Espíritu de Dios. Dese cuenta de cómo fue cuando Él estuvo aquí en la tierra, el cual fue por todas partes haciendo el bien. Amén. Este fue el Espíritu de Dios. Ahora Dios ha traído a su Espíritu, ¿verdad? Porque los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es Espíritu. Pero cuando vino el profeta de Dios, dijo, ni por un momento traigo un mensaje para que el pueblo me siga. Amén. Dice, esto no es para que ustedes hagan a un gran hombre, ¿verdad? O hagan un gran nombre de William Branham o de Oral Roberts. No es para eso, ¿verdad? Es para atraer al hombre a que tenga una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual cada uno de nosotros venimos. Ese es el motivo por el cual hay predicadores y hay hombres que se paran, ¿verdad? No para dividir al pueblo, sino para juntarnos, ¿verdad? Porque es el tiempo en que la iglesia debe de estar más junta, porque es en el tiempo en el cual habrían dones. Dice que engañaría, si fuere posible, a los mismos escogidos, pero no va a poder. Amén. ¿No le haría usted un gloria a Dios? Oramos. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por la porción de tu palabra. Quizás muy entrecortada, oh Dios, pero pidiendo, Señor, que baje, Señor, a cada corazón, Señor. No lo que yo quise decir, Señor, sino lo que tú quieres decir, oh Dios, que cada uno pueda tomarla de la forma correcta y que cada uno podamos, Señor, ver y podamos discernir, Señor, tu Espíritu Santo, Dios, y podamos comprender, Señor, en el tiempo en el cual estamos, Señor, y que cada día nosotros podamos ver a nuestro hermano sin defecto, porque tú dijiste que nosotros éramos perfectos, que nosotros éramos dioses. Señor, que nosotros podamos ver en nuestro hermano algo diferente, oh Dios. Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, si en algún momento te hemos ofendido. Y así, Señor, como Moisés un día se paró allí en la brecha, Señor, que cada uno de nosotros podamos pararnos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, oh Dios, y podamos cada día, Señor, darle el sentido que tiene tu palabra, oh Dios. Que tú puedas abrir esos ojos espirituales, así como allí este hombre que creía que todo estaban en contra, pero cuando él pudo ver, Señor, vio que había miles y miles de ángeles, Señor, alrededor de él. Que nosotros podamos ver, Señor, que no estamos solos en la caminata, que vamos caminando, Señor, pero que aún podemos confiar en ti, oh Dios, que aún podemos levantar nuestras manos, que aún podemos clamar a ti, así como David pudo clamar. Así que cada uno de nosotros pueda sentir esa santa unción, Señor, porque no es un evangelio barato, es un evangelio de poder. Digo, el Espíritu Santo no es un evangelio cualquiera, tiene que ser un evangelio de poder, o si no nos sirve. Que cada uno de nosotros podamos ver ese poder manifestado en cada uno de nosotros, y que ese bautismo del Espíritu Santo sea para con cada persona, oh Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo que tú nos guardes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedo confiar en el